En el paquete de desarrollo empezamos con la creación de las clases, aprendiendo los fundamentos de la programación orientada a objetos. Necesitamos un punto de entrada para la ejecución de la lógica de todos los objetos que iremos a generar en el mismo paquete de desarrollo. Estando en una instancia de cloud, observamos que no es posible abrir una ventana de tipo SAP-GUI si intentamos utilizar la opción disponible en la barra de herramientas. Nos indica que la ventana de tipo Graphic User Interface no está soportada en un proyecto de tipo ABAP Cloud, precisamente el único proyecto que tenemos en la herramienta Eclipse, y necesitamos instanciar los objetos, entrar y ejecutar para ver todo lo que iremos a aprender. Así que utilizamos la misma clase con un método main implementando una interfaz que nos permite ejecutar en la consola y ver resultados en la salida. Para crear la clase en el paquete de desarrollo utilizamos el menú contextual disponible al pulsar el botón derecho del ratón sobre el paquete, donde seleccionamos la opción New y también accedemos a la primera opción ABAP Class, que nos permite crear una clase global. Indicamos el nombre de la clase. Para la nomenclatura de los objetos tenemos que indicar Z o Y en el primer carácter. Después, por buenas prácticas, CL de clase guión bajo. Indicamos 01 siendo la primera clase que creamos. Es una clase donde ejecutamos la lógica a través del método main y finalizamos en mi caso con locally el nombre del artefacto porque estamos en un servidor compartido. Como descripción para este objeto, execution class le ponemos en el nombre y podemos seguir con next para asignar lo que sería la orden de transporte. También es posible agregar la interfaz que nos permite ejecutar la clase. De momento van a ser muchos conceptos sobre todo lo que iremos a ver en esta sesión. Lo importante es entender que iremos a tener diferentes sesiones donde paso a paso entenderemos cada uno de los componentes que tenemos en una clase. Asignamos la orden de transporte, la misma que ya tenemos disponibles, y con finish finalizamos el wizard que nos devuelve en la pantalla donde tenemos en el editor la clase. Es una clase global, una clase pública. Tenemos el final que rompe la herencia. Veremos más adelante también estos conceptos. Create Public es una clase que permite la creación de la instancia afuera, y aquí observamos los tres tipos de encapsulaciones. También hablaremos sobre esas encapsulaciones. Lo que nos interesa es mostrar algo en la salida para ejecutar la clase. Tal como observamos, la clase en ABAP está compuesta por dos partes. Tenemos la definición de la clase con la encapsulación donde iremos a agregar la firma de los métodos y los atributos, y después la implementación de la clase donde implementamos la lógica de los métodos. Por haber utilizado el wizard nos encontramos con todo este código, y en la encapsulación pública es donde agregamos la interfaz que va a llevar el método main que nos permite ejecutar este método, tenerlo como un punto de entrada. Ya que no disponemos de la instancia de la clase, tenemos que entrar a través de un método estático. Son muchos conceptos que estoy poniendo sobre la mesa, conceptos que iremos a ver paso a paso. Aún así, para empezar a ejecutar algo necesitamos tener esta estructura de esta clase de ejecución, donde en la encapsulación pública empezamos con esta interfaz. Pulsando F9 es posible ejecutar el método main, que aún no lo tenemos implementado, que se muestra en una ventana de la consola que también aparecerá en Eclipse, o incluso pulsando el botón derecho del ratón sobre el editor de la clase. Y con Run As también llegamos a la opción de ABAP Application en la consola con F9. Por no haber implementado la interfaz y el método main, al ejecutar con F9 iremos a tener la ventana de la consola que se abre automáticamente en Eclipse y nos indica que no hemos implementado el método main de esta interfaz, por lo que podemos obtener desde aquí el nombre de la interfaz. Y en la encapsulación pública es donde indicamos a través de la palabra reservada interface el nombre de esta interfaz que hemos copiado, y en la implementación de la clase es donde tenemos que implementar este método main. Repito, sobre todos estos conceptos hablaremos en todas las lecciones que iremos a tener. Simplemente necesitamos esta estructura para empezar con la creación de los demás objetos y entender realmente cómo se instancian los objetos para ver en la salida en la consola los resultados. Podemos realizar la implementación de ese método main directamente en la parte de la implementación de la clase.
o aún así a través del apoyo que tenemos de la herramienta por el mensaje de advertencia, nos indica que falta la implementación del método main y lo podemos agregar a través de esta opción con doble clic y para nosotros la misma herramienta agrega la implementación del método main y dentro del método main disponemos de una instancia llamada out por la firma de este método que lo tenemos en la interfaz y en el out podemos utilizar el método write, por ejemplo, para indicar que ya tenemos la primera clase donde con una cadena de caracteres Hello World es donde iremos a mostrar en la salida el Hello World de la ejecución de esta clase. Podemos limpiar el contenido de la consola a través de la opción de Clear Console y ahora de nuevo una vez que activamos por la opción del Control F3 o Activate la clase, el objeto debe estar activo en el sistema SAP. Podemos utilizar la opción de nuevo, la opción F9, Run as ABAP Application Console y ejecutamos y observamos que el método main se ha ejecutado y tenemos la cadena de caracteres que hemos indicado en este método. Hay muchos conceptos que no hemos cubierto en esta sesión, incluso los tipos que tenemos en las clases, los tipos locales, las clases de test, macros, todo esto lo veremos desde las siguientes lecciones. De momento nos quedamos con esta estructura o incluso con doble clic en la cabecera podemos poner el código fuente en el área central de Eclipse, observando que las clases en ABAP están formadas por dos partes. Disponemos de la definición de la clase, de la implementación de la clase. La definición va a llevar todas las propiedades que tenemos asignadas para la clase. Si por ejemplo es una clase pública, ya que existe la posibilidad de crear clases locales, que también lo veremos. Si es una clase final, es decir, ya no permite la herencia después de esta clase, aquí es donde termina el árbol de la herencia. Es una clase que permite la instancia, create public, aquí se trata de cómo se instancia la clase. Y después las tres encapsulaciones que tenemos en la programación orientada a objetos en ABAP. E importante en el entorno cloud necesitamos implementar el método main de la interfaz IFOO de Object Oriented, ADT de ABAP Development Tools, Class Run, una interfaz que nos permite implementar el método main, método que se va a ejecutar al pulsar la tecla F9 donde en la consola observamos la ejecución o la salida de la implementación de este método.